Buenas tardes, soy Teresa Alonso de IPEX y esta tarde vamos a estar con nuestra compañera Carmen, que está en Nueva York y nos va a contar perdonad, todo el impacto económico y bueno, cómo puede estar la situación en Estados Unidos en la situación actual con el coronavirus. Es muy importante que Me todos voy a meter en una videoconferencia y no voy a molestar a nadie. ¿Qué mantengáis problema tienes? No, que ella dice que los realmente no va micrófonos a entrar ni va a cerrados salir en lo que aquí haya y no pasado en ese salgamos. momento puntual, A ver, pero que ya lo he cerrado. Es súper importante, como os decía, que todos mantengáis vuestros micrófonos cerrados, no solo porque habléis, sino porque suele haber ruidos del teclado, de la mesa, del móvil, de lo que sea, y es vital para el buen funcionamiento de la videoconferencia que los micrófonos de todos estén apagados. Las cámaras tampoco hacen falta realmente porque no nos podemos ver, no podemos interactuar, así que si tenemos también las cámaras apagadas, daremos prioridad al audio y disfrutaremos mucho mejor de la conferencia. Así que nada, al final cuando Carmen termine, lo que podemos hacer es abrir un turno de preguntas que si somos ordenados entre el chat y abriendo micrófonos, creo que podremos llevarlo bien. Así que yo no tengo más que decir, le doy paso a Carmen y nada, y seguimos. Muy bien. Pues hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por atender este webinar. Es un placer compartir con vosotros. Primero que todo, espero que estéis todos muy bien y vuestras familias, cansados también del confinamiento, como estamos aquí, pero bueno, ya por lo menos ya empezamos a ver la luz. Entonces, yo lo que os quiero contar hoy, esta tarde, un poco, aunque ya sé que las noticias las estáis viendo todo el día bombardeado con noticias y sé que también muchas de ellas son sobre Estados Unidos, pero bueno, quería un poco daros mi perspectiva y, por supuesto, cualquier pregunta y en lo que pudiéramos ayudaros desde IPEX y desde esta delegación, pues encantados nos podéis contactar. Después, cuando termine, tenemos un ratito para preguntas, pero en todo caso siempre podéis contactarnos a través de IPEX o poneros en contacto conmigo. Bueno, pues vamos a empezar. Yo os quería comentar un poco cuál ha sido el impacto y la crisis del COVID en Estados Unidos. Esto es un poco un update. Como sabéis, toda la situación es súper cambiante, así que hemos tenido que estar actualizando muchos datos. A ver, muy bien. Esto va a ser un poco el esquema que he planteado, que sería comentar con vosotros la situación sanitaria que tenemos ahora mismo, el tema de la apertura del país, que es un tema que directamente nos va a impactar a todos, el impacto económico, el pasar por encima sobre el tema de la guerra arancelaria, que fue el tema que nos preocupaba tanto a final de año y que, bueno, sigue ahí, aunque haya pasado a un segundo lugar, pero es todavía un tema que nos interesa y nos afecta. Y luego, como habéis mostrado todos mucho interés, también en el tema del impacto en el comercio electrónico, que está ahora influyendo el tema de la crisis y su crecimiento. Y luego, por fin, quería comentaros algunas de mis opiniones sobre los desafíos y oportunidades que podemos tener en el mercado. Bueno, entonces, a ver, la situación sanitaria. Este era el parte ayer a las 10 de la noche, 60.000 fallecidos y más de 1 millón de casos diagnosticados. Como podéis ver, aquí sigue el aumento de casos, aunque parece que la famosa curva empieza a aplanarse. Pero bueno, todo se está tomando con mucha tranquilidad, sobre todo en los estados más afectados, como es el caso de Nueva York, que es el estado en el que me encuentro yo, en el que vivimos. Aquí es otra vez la curva para que veáis un poco la evolución. Y luego quería compararos, a ver, el tema de España con Estados Unidos y dónde nos encontramos. Quiero quitar esto, ok.
Bueno, el primer caso en Estados Unidos fue el 22 de enero, o sea, ya casi 100 días. En el caso de España, el 31 de enero, o sea que estáis como unos 10 días por detrás. Sin embargo, la crisis os llegó antes a vosotros. A ver, que no ruede ahora. La crisis sanitaria os alcanzó antes a vosotros. No sé muy bien las razones porque no soy un técnico, pero aquí yo entiendo que es porque este es un país muchísimo más grande. El primer caso fue en la costa oeste y aquí en el estado de Nueva York los primeros casos fueron la primera y segunda semana de marzo. El confinamiento empezó prácticamente al igual que vosotros. Sin embargo, la diferencia es que aquí no ha habido un confinamiento obligatorio, sino que se indicó a los particulares que debían de practicar el distanciamiento social y se aconsejó a las empresas que si no fueran necesarios, si no eran esenciales, no acudieran a los lugares de trabajo. Esta fue un poco, por lo menos en el edificio que trabajo yo, que estamos justo en el centro de Manhattan, al lado de la estación central. El día 15 ya no había prácticamente nadie en el edificio trabajando. Una empresa que lleva temas de eléctrico y poco más. Quiero decir que realmente aquí, a pesar de que no fue un confinamiento obligatorio, la ciudad estaba muy vacía y ya la gente que podía trabajar desde sus casas no acudió al lugar de trabajo. Inmediatamente después, la semana siguiente, ya se cerraron los bares, restaurantes, muchos ya habían empezado a cerrar por su propia decisión y esta es la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Solo están abiertos los comercios esenciales, una lista de comercios esenciales, y el resto es distanciamiento social que se está realizando con más o menos éxito. Pero creo que para el tipo de sociedad en la que vivimos, es una sociedad tan, digamos que estamos, bueno, aquí son muchos de millones de habitantes en la ciudad y esto supone que estemos muy aglomerados, o sea, hay muchas aglomeraciones, el metro, los bares, los restaurantes, pero en general los parques, la gente necesita salir. La ciudad, por ejemplo, es un espacio muy pequeño para tanta cantidad de gente, entonces tampoco puedes prohibir que no salgan de su casa. Entonces, lo que se ha permitido es que haya un distanciamiento, que puedan salir, pero con distanciamiento social que debe practicar cada persona. Esta última semana, la semana pasada, el gobernador del estado ya impuso la obligación de que se saliera con mascarilla. Y esta es ahora mismo la situación que tenemos. Como sabéis, ya habréis visto en las noticias, el foco más importante sigue siendo en Nueva York, el estado de Nueva York, y concretamente la ciudad de Nueva York y los condados alrededor. Fijaros que yo vivo en el condado de Westchester, que es digamos, la zona de suburbio al lado de la ciudad. Yo tomo el tren todos los días para entrar a la ciudad, tardo unos 30 minutos. Justamente la ciudad en la que estoy yo, New Rochelle, es donde hubo el primer caso de, digamos, de confinamiento. Bueno, lo que hubo se cerró una zona en la que habían habido muchísimos casos. O sea, no se les aisló, pero se cerraron los colegios y el instituto que justo estaba en esta zona, porque hubieron un par de casos que fueron a varias zonas comunes, pues fueron a sus iglesias, fueron a sus sinagogas y hubo un contagio un poco general. Y ahí es donde, digamos, surgió el primer foco y la primera zona de alarma. Esto fue aquí, a 2 o 3 kilómetros de mi casa, pero bueno, sin más
sin más. Se cerró todo, la gente estuvo bastante aislada y se cerraron los institutos, y realmente los primeros colegios e institutos que se cerraron prácticamente en todo el país fueron los de aquí, de mi ciudad. Los casos aquí han aumentado, pero ya fueron aumentando paulatinamente después de este brote rápido, pero ya, digamos, se ha aplanado bastante la curva. Bueno, esta es un poco la situación que tenemos ahora mismo. Otra vez, como veis, es Nueva York, el estado colindante de New Jersey, Massachusetts, Illinois, California, Pensilvania. Obviamente, todas estas ciudades que son las que tienen más aglomeración, ¿no? Se nota muchísimo más, hay muchísimo más casos. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo estas ciudades son un poco los núcleos, los centros económicos del país, por lo que el impacto económico va a ser bastante importante. Quiero que tengáis en cuenta que justamente los estados de Nueva York o California o Illinois son los estados que más contribuyen a la PIB del país, lo cual el impacto va a ser bastante importante. Bueno, aquí en Nueva York, no sé si os habrá llegado a vosotros, pero ha sido bastante famoso o es bastante famoso el poder escuchar los updates que da el gobernador Cuomo, que es el gobernador de Nueva York, sobre la situación sanitaria. Son mensajes que son muy directos, de tranquilidad. El gobernador siempre explica muy directamente y muy bien y con total honestidad, por lo menos da esa imagen de honestidad, la situación en la que vive Nueva York. No la rebaja ni la exagera. Intenta decir lo que hay, y la verdad es que creo que nadie en el país se pierde ya los updates diarios del gobernador. Los updates son como a partir de las 12, 12 y media, dependiendo un poco de su horario. Y luego por la tarde llegan los updates del presidente Trump. Bueno, aquí veis, este fue el update que nos dio ayer. Veis cómo se ha aplanado un poco ya la curva. Y estas son los fallecimientos que, como se han ido experimentando. Hay un descenso de los fallecimientos, por lo que realmente estamos en una situación bastante optimista ahora mismo. Aún así, el gobernador no está nada a favor de la apertura, quiere tomarlo con calma y, sobre todo, ha pedido una guía del gobierno federal. Esto es un poco las críticas que hay ahora mismo. Como sabéis, Estados Unidos es un estado federal, y por lo tanto cada estado tiene bastante autonomía en tema de decisiones sobre muchos de los temas. En este caso, esta descentralización ha dado lugar a esta especie de tira y afloja entre los estados y el gobierno federal sobre quién debe dar unas guías, quién debe marcar un poco los criterios para tanto de ayudas sanitarias como para la apertura. Entonces, realmente, ante la falta de esta guía por parte del Gobierno federal, ha habido una cooperación regional, la que se llama la Alianza de los Gobernadores, en la que varios gobernadores han considerado que deben aliarse y tener una estrategia conjunta para la apertura. Esto es bastante obvio porque aquí, por ejemplo, en la zona de Nueva York, como veis aquí en el mapita que os pongo, es lo que llamamos el Tri-State Area o la Metro Area. Está obviamente la ciudad de Nueva York, pero Connecticut y New Jersey, los estados vecinos, están muy, muy vinculados a todo lo que pasa en la ciudad de Nueva York. De hecho, donde vivo yo, el condado de Westchester, está a medio camino al estado de Connecticut. Muchísima gente que vive en Connecticut baja a trabajar en la ciudad todos los días, igual que hago yo. Y lo mismo pasa con New Jersey. En New Jersey es justamente una zona en la que es muy importante a nivel logístico, están la mayoría de los almacenes, están muchos de las farmacéuticas, también están muchas de las fábricas de alimentación.
O sea que hay muchísima industria y todo va muy vinculado, toda la economía de esta región, ¿no? Entonces, si Nueva York está cerrado, pero Connecticut decide abrir, bueno, pues obviamente pues la gente va a ir a sus casas en Connecticut o va a ir a los bares a Connecticut y lo mismo con New Jersey. Entonces, establecido que haya una política conjunta para la apertura. Lo mismo aquí, esta, digamos, alianza empezó en la zona del Tri-State y se ha ampliado a los estados vecinos, ¿no? Todo lo que llamamos los estados del este, del noreste, desde Nueva York hasta Pensilvania y Delaware. En la zona oeste, lo mismo, los gobernadores de California, Oregón y Washington también han creado una alianza para poder ir abriendo la economía de forma coordinada. Y bueno, los criterios de la apertura son, para el gobernador Cuomo no puede establecer nada hasta que él considere que deben haber por lo menos un 30% de las camas libres, también en la UCI, y que deben haber bastante aumento del testing, ¿no? Entonces, él considera que no estamos en esa situación todavía y que por lo tanto no puede haber una apertura. Por su parte, la White House, el gobierno federal, sí que puso unos criterios de reapertura que, bueno, están bastante en línea con las guidelines o los criterios para la apertura del Estado. Entonces, en ese sentido sí que hay bastante coordinación. La guía de la Casa Blanca, la apertura o las fases de apertura que ofrecen su guía y que luego cada estado debe aplicar como considere, son, bueno, pues en la primera fase estarán cerrados los colegios, bares y prohibidas las visitas a los hospitales, pero ya se va a permitir que haya unas cirugías electivas, o sea, que ya se pueda reactivar un poco el resto de la parte sanitaria. Luego os comentaremos este tema porque es muy importante para la recuperación económica. Y luego, bueno, pues no se pueden hacer viajes que no sean esenciales y pueden abrirse otros centros como restaurantes con restricciones y gimnasios. Esta es la fase en la que ya están algunos de los estados del sur que se vieron menos afectados. En la segunda fase ya se permitirán los viajes, se abrirán los colegios, se podrán abrir los bares. Cuando hablamos de bares, aquí un bar es un bar de copas, ¿no? Solo para copas, con restricciones. Y todavía los restaurantes también con restricciones. Y ya en la tercera fase sería ya una vuelta al trabajo completa. Se podrían abrir los espacios comunes, siempre con el tema del distanciamiento social. Y ya se podrían abrir los bares con un aforo más limitado y las visitas a los hospitales. O sea, yo creo que prácticamente es las mismas fases que vamos teniendo todos. Recordar que aquí no hay confinamiento obligado. Entonces la gente puede salir a pasear, puede hacer deporte, siempre manteniendo el distanciamiento social. Esto es un poco un plan de los estados que ya están abriendo. Se empezaron a abrir las playas, algunas playas, con horas limitadas. Hubo un poco bueno, no hubo bastante problemas la semana pasada cuando se empezaron a abrir las playas, porque algunas personas no podían o no supieron hacer o llevar a cabo el tema del distanciamiento social en ese enclave, ¿no? Y bueno, esto es un poco cómo se va a ir abriendo lo que está planeado. Ahora vamos a pasar ya al impacto económico, porque ya me estoy extendiendo. Y bueno, las previsiones del impacto económico que nos dieron el 3 de abril varias economistas y otras entidades de análisis fue que para el primer trimestre caería el PIB un 3,4%. Sin embargo, salió ayer justamente
los primeros datos que publicó el Departamento de Comercio sobre el primer trimestre, y la economía de los Estados Unidos se redujo en un 4,8% el primer trimestre. O sea, esto ha superado las previsiones de los economistas, lo cual nos lleva a pensar, ¿no?, que el impacto va a ser mucho mayor del que teníamos previsto en un momento. Vamos a considerar el PIB como indicador del impacto que va a tener. Podéis ver aquí que en este gráfico un poco cómo vivimos otros periodos de recesión, como que la caída del PIB más alta que se sufrió fue creo que fue el cuarto cuarter de 2008, con un 8 y pico por cien. Ahora mismo estamos en un 4,8% y se estima que para el segundo cuarter el descenso sea ya hasta de un 27,7%. Comentaros que, bueno, antes de la crisis la economía de Estados Unidos se había expandido a un ritmo constante de 2% durante los 10 últimos años. Los últimos datos fueron el último cuarter de 2019, perdón, creo que fue un 2,1%. Como comentaba, la mayor caída fue en 2008 con un 8,4%. Y ahora, frente a los pronósticos, lo que tenemos un 4,8%, por lo que se prevé que el descenso vaya a ser de un 25% y en algunas previsiones lo sitúen hasta en un 40%. ¿Por qué este impacto económico? Bueno, en Estados Unidos el gasto del consumidor, el consumo, es el principal motor, ¿no? Y ha caído un 7,6%. Se redujo el gasto en bienes y servicios en general, pero sobre todo, pues bueno, en algunos de mayor valor. Y sobre todo hubo una reducción en el gasto en atención médica, con un 18%. Este ha sido el mayor impacto negativo que ha sufrido el PIB, por lo que consideran los expertos que la previsión ha sido mayor de la que se esperaba, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos, el cierre, como sabéis, todo el tema de la medicina es privado, prácticamente. Entonces, la caída de la gasto en atención médica supone unas pérdidas importantes para el sector en general. No estamos hablando de hospitales, estamos hablando de la consulta del dermatólogo, de la consulta del dentista, de incluso las oficinas de pediatras, etcétera. El impacto ha sido muy grande y solo en este sector se han perdido más de 50.000 empleos. Los estadounidenses no consideraban que este tipo de atención médica era ahora mismo esencial, y el miedo al coronavirus también ha impedido, ¿no?, que los ciudadanos vayan a consumir, ¿no?, esos servicios de atención médica no esenciales. También la inversión empresarial se redujo y lo único que se había salvado por ahora es el sector inmobiliario, porque han habido este último trimestre se había incentivado mucho la inversión porque estábamos con en un tipo de interés súper bajo, pero esto se espera que también desaparezca ahora en el segundo trimestre. Las exportaciones estadounidenses cayeron un 8,7% y las importaciones cayeron un 15,3%. La caída de las importaciones, principalmente, estos datos vienen por la disrupción con la crisis inicial en China, ¿no?, y ahora seguido del resto de la crisis que estamos sufriendo en Europa. La disminución de este déficit comercial ha sumado al PIB, pero claro, no ha sido suficiente para borrar, ¿no?, la bajada de las otras partidas. ¿Qué más?
bueno, pues comentaros que vamos a comentar también el tema de los 3 billones de ayuda federal. Estos 3 billones de ayuda federal no han empezado a llegar hasta mitad de abril, por eso no han impactado la caída del primer trimestre, así que tenemos un poco que ver ahora cómo va a impactar este paquete de estímulo al segundo trimestre y a los datos del segundo trimestre. Estos son un poco los sectores de gasto más afectados. Vemos que el primero es el healthcare, luego obviamente el sector Horeca, restaurantes, bares y hoteles, que ha sido prácticamente la industria más afectada, junto con los eventos, la venta de coches, la venta de ropa y otros no esenciales, y los servicios de transporte de pasajeros, ¿no? La aviación comercial es uno de los sectores más afectados, como sabéis. Lo que sí que ha habido es una subida en todo el tema de alimentación y lo que aquí se llama groceries y todo lo que va alineado con las necesidades esenciales, ¿no?, de casa, pero claro, no ha sido suficiente para offset lo que ha sido la bajada del PIB. Estas son las principales industrias afectadas a nivel mundial. No es un tema que sea exclusivo de Estados Unidos. Y bueno, el único impacto positivo es bueno, el resurgimiento de todo lo que es el canal online para comercial, la distribución online y todo el tema de servicios en Internet. El siguiente punto que ha causado y que está causando un impacto y que va a causar un impacto importante en la economía de Estados Unidos es el desempleo. El desempleo en Estados Unidos, comparado con España, es súper bajo. Aquí, la crisis de 2008 se llegó hasta un 15% en algunos estados. En Nueva York fue como un 9, un 10%, que eso fue como wow, súper traumático. Y los datos ahora mismo que tenemos son de un 20% para Estados Unidos, ¿no?, la previsión. Y esto sería, vamos, un récord que no se había vivido en el país desde la Gran Depresión de los años 20, 30. La importancia que tiene es tal el desempleo que, bueno, el paquete de ayudas que ha impulsado el Gobierno federal en una gran parte se ha dirigido al consumidor, ¿no?, a lo que serían los individuos, es lo que llaman el paquete de estímulo para el trabajador. Esto es un poco cómo se distribuyó el tercer paquete, ¿no? Una gran parte, bueno, aquí se ve mejor, una gran parte va dirigida a la ayuda a las familias y a los trabajadores. Se impulsó un cheque, el llamado cheque de impulso para las familias, que ha supuesto que cada familia ha recibido hasta $1.200 por trabajador y 500 por niño menor de 16 años. Esto tiene unos límites dependiendo del income, ¿no?, del income de cada familia, pero básicamente son $1.200 por persona, o sea que por familia se puede llegar hasta $2.400 más los 500 por niño. Los cheques han empezado a llegar sobre el 15 de abril. Se ingresaban directamente en las cuentas para aquellos que tienen su cuenta con el IRS o se recibía un cheque en el correo postal. Veremos luego en los datos de consumo online cómo esto ha afectado también a la compra, ¿no?, online. Otras ayudas que el paquete de ayudas ofrece directamente al trabajador se ha aumentado el paquete de desempleo. El desempleo aquí no es tan... la cobertura social en general en Estados Unidos no es como en Europa. El trabajador tiene unos mínimos que cobra, pero obviamente no son suficientes para mantener el desempleo a largo plazo, por lo que siempre para incentivar, digamos, que haya una búsqueda de trabajo seguida, ¿no?, que no haya una
confianza y que se queden cobrando el desempleo. En este caso, y ante la situación, se ha aumentado en $600 más por semana el cheque de desempleo. Esto ha sido también una gran ayuda para las familias y para los empleados. Otro tipo de ayudas y de incentivos es que se ha incentivado a las pequeñas empresas, sobre todo a las las que tienen menos de 500 empleados, que es el límite para Estados Unidos de empresa pequeña, que les ha incentivado de forma que si las empresas no a ver cómo os lo comento, se ha incentivado de forma que las empresas que no despidan pueden optar a un paquete de ayuda a la nómina. Es decir, que el gobierno federal a través de este paquete va a pagar la nómina de los empleados de estas empresas durante 2 meses. ¿Okay? Esto ha sido muy bien recibido. Sin embargo, no sé si os habréis enterado, os ha llegado a las noticias. El problema es que se acabaron los fondos en pocas semanas. La crítica ha sido que los fondos no han llegado a las pequeñas empresas porque, claro, hay las muy pequeñas empresas, en este caso, porque hay otras pequeñas empresas con menos de 500 empleados que sí que han podido, digamos, tramitar más rápidamente la solicitud de ayudas y han conseguido los fondos. Es decir, que los fondos fueron prácticamente gastados, ¿no? Por estas empresas, estas corporaciones un poco más grandes, pero que todavía estaban dentro de la denominación de pequeño negocio. En esta semana pasada se amplió el paquete de ayudas para dar opción a estas pequeñas empresas. Incluso se ha pedido la devolución a algunas de estas corporaciones que se considera que no entran dentro de los parámetros. Entonces, ahora mismo estamos en esa situación. Otros incentivos han sido los ofrecidos obviamente a las grandes corporaciones, como es la aviación comercial. ¿Y cuál es el impacto? ¿Cómo nos va a impactar? Bueno, el empleo hemos visto que es clave, la confianza del consumidor estadounidense es súper importante porque aunque ahora mismo a corto plazo haya un aumento de las ventas minoristas que han sido empujadas por la venta online, el problema vamos a tener con la bajada en la venta de otros bienes, ¿no? Sobre todo en la venta de automóviles, que es un indicador importante para el PIB, y luego otros productos como los muebles y otros artículos de alto precio, muebles y otros artículos de alto precio en los que, en primer lugar, la falta el cierre de los negocios impide la distribución, obviamente, y la venta, pero también porque a medio plazo y ante una desconfianza del consumidor hay unos gastos más elevados que el consumidor va a evitar. En este sentido hay que tener en cuenta que ahora mismo el baby boomers son una parte de la demográfica de Estados Unidos con un alto poder adquisitivo, pero que ya está en el retiro o de camino al retiro. Entonces, la inseguridad de cómo va a reaccionar la bolsa, cómo va a ser el performance de sus planes de pensiones, etcétera, hace que a medio plazo los baby boomers hagan un control más importante del gasto. Otro desafío para la recuperación es el tema de la desigualdad de ingresos en los Estados Unidos, porque aunque la renta per cápita en Estados Unidos es alta, hay muchísima desigualdad. El bajo desempleo de hasta el trimestre pasado no debe ser un indicativo tampoco, porque aunque haya un bajo desempleo, los ingresos en muchos casos son muy bajos. Entonces, ante una situación ahora de crisis y desempleo,
pueden haber bastantes problemas para poder recuperar el consumo, por lo que el empleo otra vez sigue siendo grave. El desafío para las empresas, pues ante todas las incertidumbres políticas que ya teníamos, como era el cambio en las políticas fiscales de la administración Trump, que todavía no estaban demasiado claros en cómo estaban afectando, en los cambios en la política comercial internacional, el tema de renegociación de todos los tratados internacionales que estábamos viendo estos últimos meses, el tema de las elecciones en noviembre, la imposición de aranceles y las posibles represalias de China o de la Unión Europea frente a las exportaciones estadounidenses. Todas estas incertidumbres que ya existían, ahora se une la incertidumbre del impacto del COVID y todo el tema de cómo reconstruir la cadena de suministros. Entonces, a corto plazo, las empresas no van a suspender sus planes de expansión, lo cual también es un impacto económico importante. Es decir, el país ya con estos últimos datos está en recesión, la recuperación va a ser lenta, aunque se esperaba una recuperación en V, parece que va a ser más lenta de lo inicialmente esperado. Y obviamente van a haber unos daños persistentes que con el distanciamiento social, con las industrias de las aerolíneas, aviación comercial y sobre todo el tema de hoteles y restaurantes. Una diapositiva que os quería comentar que salió en el Expansión hace un par de semanas y que es el peso de las empresas las empresas españolas en Estados Unidos y cómo les afecta. El peso, las empresas españolas tienen un gran peso ahora mismo en Estados Unidos y mucho en juego. La presencia hotelera ahora mismo es la que más se ve afectada, así como la presencia en retail, liderada por Inditex, directamente por el impacto del COVID. Las empresas financieras como el Santander, BBVA, o de seguros como Mapfre, ahora mismo están en una situación normal, sin demasiado impacto. Y hay otras, las constructoras lo mismo, y empresas farmacéuticas como Grifols o otras farmacéuticas están en bastante buena situación porque bueno, están ahora en contratos para la FDA, por ejemplo, en el caso de Grifols, para desarrollar el tema de vacunas de anticuerpos, del tema de análisis de anticuerpos, etcétera, de test. Y bueno, vamos a comentar ahora el tema un poco de la guerra arancelaria que nos ha afectado tan directamente a la región, ¿vale? Quería comentaros que el tema del aranceles sigue igual, en esto no ha habido ningún cambio, ni para bien ni para peor, ¿no? De cómo estamos. Como sabéis, la primera fase de los aranceles entró en vigor el 18 de octubre, hubo una revisión ahora en febrero que finalmente dejó que nos amenazaba con hasta un 100% en los aranceles y que se quedó en un 25%. La división, o sea, porque la pregunta es, ¿pero esto va a ser permanente o va a ser temporal? Pues la división está en los mismos asesores de la administración Trump sobre el objetivo y en el tema de las negociaciones. Peter Navarro, que es el asesor comercial de la Casa Blanca, es el más a favor de la permanencia de estas medidas arancelarias. Según él, para reducir el déficit comercial y fortalecer industrias nacionales que él considera estratégicas, como fue en el caso del acero. Pero bueno, no sabemos por qué considera que el vino es estratégico también, o el aceite, cuando la producción en Estados Unidos obviamente no puede para nada cubrir la demanda. Pero luego, por otra parte, tenemos el secretario de Comercio, Wilbur Ross, cuya posición es que son medidas temporales y que son más para presionar a los socios comerciales a reducir sus propias barreras a las exportaciones. Yo creo, obviamente, que es aquí donde
nuestras partidas están incluidas, ¿no?, en el tema temporal, para presionar, en este caso, la Unión Europea a permitir más y abrir más la entrada de productos estadounidenses. Está claro que a largo plazo este entorno más proteccionista lo único que hace es elevar los costos y que vaya a tener un poco impacto en la cuenta corriente, como indica Peter Navarro. De hecho, es el consumidor estadounidense el que más está pagando o el que va a pagar a largo plazo el tema de los aranceles. En el caso concreto del vino, la industria fue doméstica a nivel de distribución fue muy afectada por los aranceles, casi más que los productores. Los productores, bueno, pues ajustamos nuestros precios, ajustamos nuestra estrategia y vamos a otros mercados. La distribución del vino en Estados Unidos, a raíz de estos aranceles, se vio muy perjudicada a nivel de estas empresas importadoras tradicionales importando vinos europeos que, bueno, de repente vieron que no podían importar, sus ventas se redujeron dramáticamente, tuvieron que despedir a gente. Bueno, y esta era la situación hasta que llegó el tema del covirus, la crisis del covirus. La crisis del covirus pone de nuevo de manifiesto la falta de diversificación de las cadenas de suministro, es decir, que se necesita cadenas de suministro más sólidas, encontrar proveedores alternativos en otros países. Esto veremos que también puede ser una oportunidad para varios sectores. Y la guerra arancelaria realmente todavía se nos presenta como un desafío en el sistema del comercio mundial ahora mismo en general. Pues acelera lo que es la crisis, se está acelerando las tendencias hacia la fragmentación que ya veíamos y acelera también las políticas proteccionistas de los países para protegernos de la crisis global. Vemos ya cómo está sucediendo en los sectores farmacéuticos, equipos médicos e incluso de alimentos, donde hay restricciones a la exportación en respuesta a la crisis, poco para proteger a los consumidores del país, pero vamos a ver estas restricciones sobre el movimiento y servicios que estamos viendo, cuánto se van a alargar en el tiempo una vez tengamos superada esta guerra, esta crisis del covirus. Y esto es bastante preocupante. También a nivel político, pero esto es una conversación para otro momento. Vale, el impacto del comercio electrónico. En el tema del comercio electrónico, como sabéis, era un sector, un canal de distribución totalmente en crecimiento. Supuso el 56% del crecimiento minorista en 2019, con 365 billones en ventas, y la proyección hasta 2023 era de más de 6,5 trillones. El impacto directo del coronavirus, de la crisis, es la aceleración a esta tendencia que ya veíamos. En Estados Unidos, el inicio del aumento significativo empezó a mitad de febrero. Los expertos dicen que en principio fue por la escasez de suministros locales, por la falta de inventario y los cierres en China. Y en general, comentaros que hasta febrero de 2020 el crecimiento del era pues por categoría minorista, a nivel de precio y diferencias geográficas. ¿Por qué se utilizaba el comercio online? Bueno, pues a lo mejor el consumidor urbano compraba más online el tema de alimentación porque no tiene acceso a unos supermercados más grandes, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, bueno, hay varios supermercados, pero hay mucho más tienda de conveniencia, ¿no?, que se llama. Lo que la compra y la entrega a domicilio y la compra online y la entrega a domicilio era bastante habitual. Sin embargo, en el entorno rural, lo que se compra mucho o suburbano, lo que se compra más es el tema de ropa, calzado y otros no esenciales, porque a lo mejor no hay tanto acceso a estas tiendas y centros comerciales.
Lo que es interesante ver ahora en el impacto que ha tenido la crisis del coronavirus en el comercio es la variación que ha habido en el del gasto en productos esenciales y los no esenciales, y sobre todo en la entrada de una tercera categoría que llaman la de nuevos esenciales. Esto es un poco la tendencia de crecimiento del covirus, que ha sido además de un más 25% en este último trimestre. Estas son un poco las categorías de productos y vemos, bueno, pues un poco lo general que es el tema de comida, alimentación para estocar en casa, ¿no? Para almacenar. Sopas enlatadas, arroz, legumbres, todo tipo de comidas empaquetadas, etcétera. Vemos también leches, temas de limpieza, obviamente el papel de baño famoso, también crecimiento en el tema de vitaminas, en el tema de alimentación para animales de compañía, temas de productos para el bienestar y gimnasia, pesas, etcétera. La bajada, obviamente, vemos que ha sido en tema de no esenciales, ¿no? Que llamaríamos pues ropa de novia, temas de, obviamente, de maletas, de equipaje, etcétera. Esto es un poco la clasificación de categorías que nos presentan ahora todas las empresas de análisis de comercio online. Los esenciales, que es todo el tema de alimentación y bebidas. Y las no esenciales, que serían la ropa, accesorios, joyas, artículos para automóviles, todo tema de servicios financieros, eventos, entretenimientos, etcétera. Y los nuevos esenciales, que serían la ropa y accesorios, pero ya más para lo que llaman lifestyle, ¿no? O active wear, o para estar en casa o para hacer deporte, pero más para estar cómodo en casa. La electrónica, bricolaje, salud, belleza, algunos artículos de decoración para el mueble, para el hogar, como muebles de hogar y jardín, pero más como accent, ¿no? Que llaman, o sea, de apoyo. Suministros de oficina, obviamente, ahora nosotros trabajamos desde casa, juguetes, pasatiempos, etcétera. Aquí es un poco como vemos el gasto del cheque federal. Esto es lo que os quería comentar, cómo ha sido el gasto en esenciales y no esenciales. Como veis, el gasto en no esenciales ha subido bastante. Sobre todo, el pico se ve aquí en este pico que vemos aquí, coincide con el recibo del cheque federal. Lo que os he comentado antes de las ayudas que dieron, que empezaron a recibirse a partir de mitad de abril. Este es el pico que vemos aquí en el aumento de consumo en nuevos esenciales e incluso en el tema de no esenciales. ¿Okay? Esto es un poco el tema de cómo pensaban gastar las familias sus incentivos federales. Obviamente en pagar los gastos de electricidad, alquiler y también en los esenciales como son comidas y bebidas. Vemos que los vendedores de productos no esenciales han visto caer sus ventas y que, sin embargo, los nuevos esenciales han crecido hasta un 50%. Las categorías, por ejemplo, en el periodo del 23 de marzo al 2 de abril, las supplies para oficinas, todo el tema de salud, todo el tema de para estar en casa, cocinar, etcétera, tema de home improvement, para bricolaje, para arreglar la casa, belleza y cosméticos, y toys and hobbies. Como veis, todo va relacionado por el confinamiento en casa, ¿no? Aquí vemos otra vez el tema del crecimiento comparado con 2019. Vemos también el pico que se observa a partir de la segunda semana de abril, que es cuando se han recibido los cheques de estímulo. Lo mismo en tema de salud y belleza y obviamente en alimentación y bebida. Y como también estas dos categorías, salud y belleza y casa y jardín, han aumentado respecto a lo que era el baseline de su
del gasto de 2019, ¿no? En el tema de bebidas alcohólicas, este es un tema que quería comentar específicamente porque ha habido una demanda sin precedente en todo el tema de bebidas alcohólicas en tienda y en particular en comercio electrónico. La semana pasada, el 20 de abril, las ventas fueron de hasta un 437% más respecto a las ventas de las mismas fechas de 2019. Como veis, el vino es el que tiene el 39%, la mayor parte de las ventas, y en concreto el vino tinto. Sobre el tema del aumento de las bebidas alcohólicas, de la venta de bebidas alcohólicas en el canal online, esto es un tema para tratar en otro webinar aparte, porque aunque es una gran oportunidad, todavía contamos con todas con el problema de... Uy, perdonad un momento. Continuamos con el problema del problema de la legislación, que como sabéis, la legislación en bebidas alcohólicas a nivel de distribución es el primer problema con el que nos encontramos cuando queremos abordar el mercado de los Estados Unidos. Aquí vamos a, bueno, esto es un poco lo que las 10 empresas por share of Amazon, seguido de Walmart, eBay, y luego tenemos algunas más direct to consumer, que no son marketplace, como serían el Apple, que vende directamente sus productos, Home Depot, que vende otros productos, pero hace mucho su propia marca privada, Wayfair, que es más es una plataforma especializada en productos del hogar, y luego Best Buy, que es electrónica, Target, que es un gran almacén como Walmart, Costco y Macy's. Lo interesante y la tendencia a vigilar que a principio de la crisis el 89% de las compras eran en Amazon y en tiendas independientes el resto. Sin embargo, se ha visto una bajada en las compras por Amazon. El motivo principal ha sido los retrasos que ha sufrido los envíos de Amazon en todo el tema de distribución, también la falta de aprovisionamiento y las noticias que surgieron sobre el tratamiento de los trabajadores, la falta de medidas en los almacenes de distribución de Amazon. Esto ha sido también una causa para que los consumidores hayan ido a buscar otros canales de distribución online. ¿Las previsiones para el comercio electrónico que tenemos? Bueno, obviamente, como hemos comentado, es la aceleración de la tendencia de crecimiento, es decir, toda esta tendencia que sabíamos que ya era imparable se ha acelerado. Si va a crecer a lo mejor en 3 o 4 años, pues ya la tenemos aquí. Las marcas que de una encuesta de Clavillo, las marcas que dicen que han visto aumentar sus ventas durante esta época de la crisis del coronavirus, consideran que los clientes van a continuar comprando en línea, porque lo van a ver más fácil y rentable. Es decir, que, por ejemplo, un ejemplo es el tema de la penetración de la alimentación. La alimentación justamente era el sector que menos penetración tenía en el canal online, sobre todo el tema del fresco. La gente quiere ir a comprar sus frescos al supermercado, ver un poco qué es lo que está comprando. Sin embargo, a raíz de la crisis, la penetración ha llegado hasta el 30% y se espera que continúe. La gente ya no es reticente a comprar el producto fresco online, ha visto con esta experiencia que puede comprar perfectamente y se considera que va a continuar, o una gran parte del consumidor va a continuar comprando online. Otra previsión es el tema del cambio de estrategia en la distribución. Vamos a ver, la mayoría de las empresas, una gran parte de las empresas han tenido que pasar de la tradicional venta minorista a la distribución de producto online rápidamente. O las que no estaban están intentando entrar y las que estaban han ampliado, están invirtiendo para ampliar su presencia en el canal online. Es decir, que hay que cambiar la estrategia de distribución. Y esto supone una mayor inversión en el canal.
esta misma encuesta indica que las marcas con mayores ventas han continuado invirtiendo tiempo y dinero en la comercialización online, y un ejemplo es que se duplicó el gasto en publicidad de 4,8 millones de dólares hasta 9,6 millones en la semana siguiente de marzo. Esto fue solo al principio de la crisis. Y ahora vamos a ver un poco lo que serían los desafíos y oportunidades desde mi punto de vista. Los desafíos, la recesión y la caída de la demanda. Obviamente los aranceles, que ya los teníamos. La cadena de suministro, que hay que repensarla totalmente, y en Estados Unidos es un tema que se está debatiendo mucho. La dependencia de China se ha puesto de manifiesto con la crisis y bueno, es súper importante ahora no depender ya de China y de solo un canal de suministro, y se está replanteando todo este tema a todos los niveles, tanto a nivel de gobierno como a nivel de industria. La importancia de la alianza entre la distribución y la tecnología, esto también ha surgido a raíz de la crisis. Va a ser muy importante todo el tema de la distribución online y el aplicar la tecnología también para el tema de los canales y de la distribución. La expansión de la infraestructura, es necesaria una expansión de la infraestructura a nivel de transporte, almacenamiento, y con el desafío del aumento online en todo el tema de fulfillment centers. Cambios en las leyes, por ejemplo, el caso que hemos comentado en la distribución de alcohol. El aumento de la distribución online va a suponer que haya una presión por parte de la industria y también comercial de todo el tema del cambio de leyes para ampliar la posibilidad de direct to consumer, distribuir directamente al consumidor, que ahora se ve muy limitada por la legislación estatal. El equilibrio de la distribución, es decir, tenemos que saber cómo vamos a equilibrar nuestra distribución, qué tanto por cien va a ir al canal tradicional y qué tanto va a ir a la presencia online. Y luego el nuevos formatos y productos. Nos tenemos que adaptar a los nuevos formatos, a la realidad. Formatos nuevos para Horeca, formatos para e-commerce. Las oportunidades, un poco reflejo de estos desafíos. Necesidad de diversificar la cadena de suministro supone que podamos tener entrada en ciertos productos que a lo mejor o ciertas líneas y ciertos sectores que a lo mejor antes estaban copados por otros países, como en el caso de China, ¿no? En el momento que hay las industrias quieren diversificar y ya no depender tanto de China, podemos entrar. Equilibrar la distribución, también tenemos nuevas oportunidades. Si nuestros productos están preparados para una distribución online, pues vamos a tener muchísima más recepción para esos canales. Por parte de los importadores. Nuevos formatos y packaging. El poder ofrecer los nuevos formatos, el packaging, un etiquetado, que comentaremos también, que el llamado etiquetado clean label. En el tema de alimentación y bebidas, vamos a ver el aumento de direct to consumer para vinos y licores, lo cual va a ser una oportunidad importante para nosotros. Especialidades en alimentación. La gente va a cocinar más en casa, lo cual supone que también hay un aumento de la compra de las especialidades de alimentación. No ahora mismo durante la crisis, porque se ha centrado mucho, el impacto de las primeras semanas se centró mucho en los esenciales de productos, como hemos comentado antes, de enlatados, arroz, etcétera. Pero a medida que se va cocinando, se va investigando más sobre las especialidades, se van nuevas recetas, etcétera. Y luego el tema de suplementos alimentarios y funcionales. Todo el tema de suplementos funcionales, alimentarios, vitaminas y otros funcionales también ha crecido muchísimo porque la gente está en su casa, pero también quiere comer sano y quiere continuar estando sana. Esta también era la tendencia que veíamos independientemente del coronavirus y que ahora, bueno, pues se ha acelerado y se ha implementado más. Categorías de nuevos esenciales que hemos comentado antes, ahí es donde vamos a ver el mayor crecimiento y donde hemos que estar preparados. Y luego, por supuesto, productos innovadores en todas las categorías. Esto siempre lo pide este mercado. Sabéis que esto es un mercado súper competitivo
y es muy importante el ser innovador para poder, el poder encontrar un espacio, ¿no?, en cualquier categoría de producto. Otra vez comento, sigue la tendencia natural en todos, sigue la tendencia de conciencia social. Los productos ya no solo tienen que ser naturales, sino que tienen que dar ese aspecto de conciencia social, que hay una parte de responsabilidad social por parte de la empresa, que el tema del clean label, que haya una trazabilidad, que haya una transparencia, dónde se fabrica, con qué productos, etcétera. En resumen, a medio plazo y más allá del impacto del COVID y de los aranceles, yo creo que Estados Unidos sigue siendo un lugar fundamentalmente bueno para hacer negocios y con mucho potencial todavía, y que con una inversión y una estrategia que planifiquemos bien puede ser todavía un mercado de gran retorno, siempre a medio plazo, no a corto plazo. Muchísimas gracias. Pues fenomenal. Carmen, muchísimas gracias por la charla tan interesante. Vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. Si nos organizamos, podemos ir abriendo cada uno su micrófono y formular la pregunta. Para mí es mucho más cómodo si lo hacemos de modo ordenado. Así que si alguien tiene una pregunta, puede formularla abriendo su micrófono. Hola, buenas tardes. Hola. Soy Loreto, tengo una empresa que me dedico, tenemos trufa y somos productores de trufa. Nos hemos dedicado mucho a esto de la trazabilidad y hacer las cosas bien y sí, bueno, estamos interesados en este mercado. Desde allí, ¿cómo ves el mercado que pasa esta crisis y tal de la trufa? Bueno, la trufa justamente es un producto interesante en el sentido de, bueno, aunque hay un poco de producción en la zona del estado de Oregón, Washington, todavía es un producto que se importa mucho, principalmente de Italia y de Francia. Hay bastantes empresas especializadas en este tema. Otras empresas, algunas solo están importando trufa y otras hacen producto con trufa. Es decir, que tenemos varias entradas. Hola, ¿me oyes? Se ha cortado. Perdón. Sí. ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes? Sí, es que ha habido un momento que se estaba cortando, ahora mejor. Sí. Perdona, sí. No, te comentaba que sí que me parece un mercado interesante para vosotros porque, vamos, puedes venderlo como producto fresco en temporada. Cualquier producto, no sé si tenéis otros productos derivados o como ingrediente, que se utiliza bastante para algunas industrias. Vale, perfecto. Pues el producto fresco no tiene ningún arancel ahora mismo, se puede entrar perfectamente. El resto de productos, en principio, dependiendo un poco de la categoría, tendríamos que ver, pero en principio no deberían de tener tampoco ningún problema. Y luego tenemos la parte de ingrediente, que también es interesante para la industria local, que tú sabes que aquí les gusta también mucho el tema de sabores, etcétera. Aunque tenemos ya nosotros muchos productos. Sí, dime. Discúlpame, nosotros estamos ahora cambiando un poco el concepto. Nos estamos dedicando mucho a I+D y a hacer una buena trazabilidad. Al ser el productor y no tener intermediarios, es lo que estamos luchando por ello. Lo que estamos haciendo son, por ejemplo, sal trufada, pero no como la italiana, sino sin aromas. La trufa y sal, no tiene más. Perfecto. Sí, 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 entiendo. Es muy fácil y es muy natural. Yo creo que esto es tendencia, pero quería saber cómo está. Sí, sí, totalmente tendencia al tema natural, todo el tema del clean label que te comentaba y de la trazabilidad. También es importante en el tema de alimentación que tengáis en cuenta todo el tema de la legislación en seguridad alimentaria. Y bueno, pero que todo esto, vosotros tranquilos, porque desde IPEX os podemos apoyar en esto y cualquier consulta os la podemos atender, que ya sea más específica.
Pero bueno, en principio, si te parece, lo podemos comentar en otro momento, pero bueno, un producto que siempre es innovador y es un producto que sí que tiene demanda en Estados Unidos. Vale, gracias. De nada, un placer. Muchas gracias, Loreto. Efectivamente, para consultas así más específicas las podéis enviar al correo consultas@ipex.es, que nosotros se las vamos a trasladar a Carmen. Van a quedar, por supuesto, todas resueltas. Así que, bueno, podemos dar paso a otra pregunta. Acordaros de mantener el micrófono cerrado cuando no os toque hablar, aunque queráis que os toque, hasta que no haya alguien, hasta que no haya silencio, no abráis el vuestro, por favor. Adelante, una pregunta más, por favor. ¿Yo? Hola, Carmen. Hola. Quería preguntarte si tú ves que en el mercado ahora mismo sería un buen momento para hacer campañas de imagen y de comunicación que pudieran de alguna forma posicionar nuestros productos, si bien no para un consumo inmediato, pero que se pueda hacer una base en estas circunstancias tan especiales. ¿De qué empresa? Esther, por favor, dinos de qué empresa. Soy Esther, trabajo en la denominación de origen Jumilla. Hola. Sí, mira, realmente ahora pues es un poco el momento de empujarlo y de posicionarse. Sobre todo, y también es un buen momento para empezar a trabajar canales, etcétera. Daros cuenta que ahora hay mucho trabajo, pero también la gente está en un modo reposo, entonces puede ser una buena oportunidad para hacer esa labor de búsqueda estratégica de posibles contactos, de canales, etcétera. Esta parte que normalmente a veces hacemos a lo mejor demasiado rápida, ahora tenemos un poco de tiempo para hacerla con más tranquilidad y el poder abordar con más tranquilidad y poder establecer nuestra estrategia, incluyendo todo el tema de promoción y de campañas de visualización. Obviamente lo que no podemos ahora es salir del mercado, porque entonces todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora y que nos ha costado tanto, lo vamos a perder. Primero con el tema de los aranceles y ahora con el tema del covirus. Aún así, no podemos dejar de la percepción de la gente mercado. sigue siendo buena, la gente está en un ámbito de que puedes influir. Sí, totalmente. Además, ahora más que nunca está la gente más conectada que nunca. Vale, ok. Entonces, yo creo que es para todo el tema de promoción online, etcétera, que podáis hacer, social media, etcétera, me parece un momento espectacular porque todo el mundo ahora está más conectado que nunca y es un buen momento para posicionarse. Muchas gracias. De nada. Hola. Buenas tardes, soy Diego Martínez de la bodega Finca. Ay, no te he oído. Perdona. ¿Me escucha? Ahora, sí. Hola. Diego, se me ha ido. No se le oye. A ver, A ver, ¿se me oye? no te oímos muy bien, la verdad. Si quieres, escribe tu pregunta en el chat y la trasladamos, porque no te oímos muy bien, perdona. No se me oye, ¿no? De ninguna forma. Lo siento. No, se te oye como a golpes. Pon la pregunta en el chat si te parece y damos paso a otra entre tanto. De acuerdo, lo siento. Gracias. Hola, buenas. ¿Puedo preguntar yo? Sí, adelante. No sé. Voy a preguntar sobre el calzado español. Si tiene buena aceptación en el mercado americano, si se podría ampliar la cuota y si existen muchos competidores, sobre todo europeos y de mercados que compitan con un nivel medio alto en calidad y diseño. ¿Calzado de mujer? ¿Calzado de mujer? Sí, calzado de mujer, especialmente. Ok. Pues, a ver, te comento. Vamos a ver, el calzado español sigue estando bien posicionado en un nivel medio alto. Tenemos buenas casas y empresas que lo representan aquí. Obviamente, el nicho para estamos en un nicho un poco entre medio. Está el calzado de alto, que es, digamos, el italiano, y luego tenemos el que llega de China, de México, de Brasil, etcétera. Pero nosotros tenemos nuestro propio nicho ahí. Es un poco ver dónde lo vamos a posicionar,
Entonces, esto sería interesante estudiar tu calzado, tu precio es Word y ver exactamente dónde se puede posicionar a nivel de estilo, ¿vale? Pero vamos, siguiendo tu pregunta, el calzado es, es uno de los países que más importa calzado. El producto europeo está muy bien posicionado en ese sentido. Lo que pasa es que hay que ser un poco... Tienes que ver un poco dónde estás, ¿no? Y adaptarte a su gusto y a su estilo. Aquí el mercado se trabaja mucho a través de agentes para el tema del calzado. No está tanto la figura de importador, distribuidor. Eso sería para un calzado más de gama baja. Para el calzado medio alto es a través de agentes. Pero bueno, sí, vamos. Aquí el calzado es muy popular, el europeo. El mío es una línea urbanita para gente de oficina, de tacones, en piel. No es tanto línea deportiva, sino es más de ciudad, más de oficina, diseño. Creo que sí puedes recibir, puede tener buena aceptación, pero claro, no estaba yo del todo segura. Sí, lo que pasa es que también ten en cuenta que se trabaja mucho el tema de marca privada, ¿vale? Tú sabes que aquí Estados Unidos es un país muy de marketing, entonces se desarrolla una marca, ellos invierten en su marca, en el desarrollo y promoción de su marca, pero luego sí que fabrican fuera, ¿ok? Y esto es un poco la tendencia. Entonces puedes tener dos oportunidades. Por una parte, establecer tu marca, ¿vale? A través de alguna gente que le interese. Una hoja de papel y los vas copiando. Y así te los aprendes al mismo tiempo. Porque puede introducir sus... En esa lista los vas copiando. Hasta que sí. Porque puede introducir su... perdona, es que había una interrupción. A ver, dos líneas que te comentaba. Tu propia marca, establecer tu propia marca, porque puedes encontrar un agente en el que puedas entrar, ¿no? Dentro de su portafolio de marcas, tengas una entrada ahí, un nicho, donde tú puedas entrar. Y por otra parte, tienes la posibilidad de hacer acuerdos con marcas para desarrollarles su marca privada. Entonces yo veo ahí dos posibilidades de entrada, que no tienen por qué ser... Una no excluye a la otra, pueden ser totalmente compatibles, depende un poco de tu producción, etcétera, y de tu adaptabilidad. Muchas gracias. De todas formas, si quieres que ya lo comentemos más pues por favor haces la consulta y ya si quieres hacemos una reunión o lo que necesites. Lo mismo para todos los que estás escuchando. Vale, gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. A ver, la consulta de la persona que no podíamos escuchar antes era con respecto a los aranceles. Sí. Voy a leer literalmente, ¿ok? Dice, no has hablado del caso espejo de Boeing. Se hablaba de que con la resolución de este caso por parte de la OMC podrían retirarse si se diera una resolución favorable para Airbus. ¿Se sabe algo nuevo a este respecto? ¿Y se prevé Sí, perdona. ¿Se prevé esta resolución todavía para junio de este año? Vamos a ver. El dictamen de la Organización Mundial del Comercio sí se sigue previendo para junio. Esto es independientemente de Estados Unidos, pero la Administración ha dicho claramente que la imposición de aranceles por parte de Europa como consecuencia de esta resolución no va a suponer que modifiquen los aranceles. Al contrario, podrían haber otras medidas extras. Es decir, que ellos consideran que están en su derecho por la primera resolución de Airbus de la disputa de poder imponer estos aranceles, y cualquiera que sea la resolución en junio, a menos que luego lleguen a un acuerdo entre los departamentos de comercio de la Unión Europea y Estados Unidos, a menos que haya ese acuerdo, ellos no consideran que esa resolución vaya a afectar en nada al derecho que ellos tienen de imponer esos aranceles. Aquí el tema está en si las partidas que ellos han considerado para estas medidas y que nos afectan a nosotros van a ser las adecuadas o son las adecuadas o no para su estrategia de protección.
¿Mm? Entonces, realmente yo no veo en principio que vayan a modificarse. Eso ya si se modifica, no sé, tendría ya que ser por un acuerdo, no por el tema de la resolución de BOINS, de la Organización Mundial del Comercio, sino porque haya un acuerdo entre las administraciones, sinceramente. De todas formas, esto también depende mucho del tema de los resultados de las elecciones de noviembre, porque una nueva administración puede tener otra política totalmente diferente. Entonces, son varios factores que nos están ahí influyendo, la verdad. Y que es difícil ahora medir. Creo que ya. Muchas gracias. A ver, había por aquí anteriormente otra pregunta por el chat. Buenas. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Soy Javier, de Puerta San Rafael, en Villacañas. Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, muy bien dentro de la situación. Pero bueno. Nada, una pregunta, no sé si me puedes contestar o si igual es necesario enviarla después a consultas IPEX, pero te digo y me dices tú, ¿vale? Nosotros fabricamos puertas de interior, estamos suministrando con cierta regularidad a Estados Unidos. Y hay un control de la EPA, de la Agencia Medioambiental estadounidense, sobre el nivel de formaldehídos que puedan emitir los productos con tableros. Entonces, yo no sé si tienes alguna idea sobre este asunto, porque nos ha llegado un poco el feeling o la opinión de algunos clientes de que parece ser que se van a hacer un poco más estrictos esos controles, un poco pues debido a que España es un país con una gran afectación con el tema del COVID. Pero bueno, no sé hasta qué punto eso puede ser verdad o no. Pero esto es específicamente para el tema de... Específicamente lo dices por el tema del COVID, que se vaya a... No lo sé, ¿eh? Esto lo podemos comentar luego si quieres, pero me parece que es un poco pronto. Vale. O sea, tú quieres decir que el efecto del tema de la crisis y porque España ha sido afectada vaya a ser un problema a la hora de... Van a... Sí, a rigidizar, digamos, las medidas de control del producto que venga de España, especialmente como hay una norma de la EPA que lo está controlando, nivel de formaldehídos y demás, por aprovechar un poco la coyuntura para hacerlo más estricto. Ya, bueno, eso sí, que hayan unas restricciones, que eso un poco es lo que quería comentar en mi presentación, que se aproveche esta situación para restringir más todo y poner más barreras, pues sí, esto no me cabe ninguna duda. Sin embargo, no veo que sea para España especialmente porque haya sido más afectado. Ya, es un poco en general. Pues sí, exactamente. De todas formas, lo tomo nota y lo voy a tener en cuenta para revisarlo. ¿Te parece? Si quieres hacer una consulta y así en consultas@ipex, así yo también lo reviso específicamente. Cómo está la Perfecto. normativa y si veo que hay alguna comunicación. Una última pequeña consulta. No sé si he estado escuchando con atención, creo que el tema de la construcción era uno de los menos afectados por el tema del COVID, ahí en Estados Unidos en general, pero no sé si las empresas productoras de puertas americanas en concreto se podrían englobar dentro de eso. Quiero decir, ¿estas empresas de fabricación están viendo resentida su producción en cuanto a volumen o en cuanto a plazos de entrega? Pues ahí no lo sé. Realmente la distribución está funcionando. Es un tema más ya de si la fábrica en sí ha querido cerrar o no. Okay. ¿Sabes? O la de las restricciones que haya tenido en su estado. Si se le considera esencial o no esencial. Claro, es por evaluar también si ese factor ahora mismo nos está perjudicando, nos está beneficiando o estamos igual. Claro. Pues bueno, lo reviso también. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias y que vaya bien, que vaya mejorando la situación. Gracias. Igualmente, gracias. Pues no sé si hay alguna preguntilla más. Yo tengo una pregunta. Vamos con la última o las últimas. Bueno, me llamo María, soy de la empresa Geriodre y quería preguntar cuáles son las perspectivas dólar-euro, ¿vale? Y al mismo tiempo, antes has hablado en los desafíos de la posibilidad de unos impuestos a la venta online. ¿Qué consistirían estos impuestos? Bueno, sí, tienes razón. Vamos a ver, el tema
Del dólar euro, bueno, lo último que habíamos visto, la verdad es que hoy no lo he revisado cómo estaba el tema, pero parece que se estaba fortaleciendo, muy poquito, pero se estaba empezando a fortalecer otra vez. Vamos a ver si esa es la tendencia. La verdad es que hoy no lo he revisado. Y luego, porque claro, casi llegamos a la paridad otra vez. Y sobre el tema de los impuestos a la venta, lo que me refiero es, como os he comentado antes y como sabéis, Estados Unidos es un estado descentralizado. Cada estado tiene un nivel de impuestos, aparte de los impuestos federales, luego cada estado tiene unos impuestos y unos impuestos a las ventas que se llaman el sales tax, que es un poco de lo que ellos se nutren. ¿Vale? Es lo que les hace caja. Ahora mismo, uno de los debates que está habiendo con esta situación es la falta de fondos que tienen los estados. Claro, si se ha parado la venta, se ha parado y el consumo, se ha parado lo que son los impuestos a la venta, que es, digamos, lo que recoge el estado y las ciudades. Lo que está suponiendo, bueno, entre eso y el gasto que están teniendo médico, etcétera, pues es un gran detrimento. Se está hablando incluso de declarar en bancarrota, que se puedan declarar en bancarrota los estados. ¿Qué pasa? Que cada estado, dependiendo del volumen de transacciones, tiene un threshold o tiene un límite en el cual a partir de ahí ya la de empezar a cobrar sales tax, ¿vale? Que es si fuera el IVA, ¿no? No es el IVA exactamente, pero como si fuera el IVA. Entonces, esto varía mucho por estados. En algunos estados es desde la primera transacción que hagas, en otros estados es a partir de que hayas vendido $100.000 en ese estado. Entonces ya tienes que empezar a pagar el sales tax y a cobrarlo. En algunos casos, por ejemplo, Marketplace como Amazon, ellos mismos se hacen cargo de cobrarte todo el tema del sales tax en algunos estados, pero en otros no. Depende un poco. Entonces, esta es una situación que siempre hay que revisar bien a la hora de empezar o de establecer la relación de comercio online si se quiere vender directamente. Si tú estás vendiendo a una plataforma o a un importador que va a vender a su vez online, bueno, pues ya esto ya está fuera de ti, de tus preocupaciones. Pero si estás vendiendo directamente o vas a entrar como proveedor de Amazon, es un tema que debes de tener en cuenta y tener establecido antes. Esto era un poco lo que me refería con el tema de impuestos a la venta. Muy bien, muchas gracias. Bueno. ¿Por ahí algo más o ya damos por fin? ¿Puedo preguntar? Esta va a ser la última, ¿ok? Sí, que tengo, sí. Hola, buenas, Carmen. Soy Alejandro de Quesos Vegas Tuélamos, de Albacete. Alejandro, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Encantada. Nada, quería hacerte dos preguntas y bueno, ya que ahora mismo los dos sectores, las dos empresas que más ventas están teniendo es Amazon, obviamente, y luego los supermercados. Entonces, ¿crees que los supermercados en Estados Unidos están abiertos a escuchar nuevas propuestas de productos, para la adquisición de nuevos productos en sus lineales? Esa es una pregunta. Y la otra sería sobre Amazon. No sé si sabes cómo funciona todo Amazon, pero bueno, ya que nuestro producto es un producto refrigerado, ¿ves posible la venta de nuestros productos en Amazon sin tener un almacén físico en Estados Unidos? Porque ya que es producto perecedero, si lo tenemos allí y no se vende, la caducidad. Entonces, ¿es posible tener almacén aquí en Albacete y si llegaría un pedido a través de Amazon se envíe como otro producto que no fuera refrigerado, como cualquier producto? Podrías hacer un envío, teníamos que ver un poco las condiciones de Amazon, pero podrías hacer un envío directamente al consumidor. A través de la plataforma tendríamos que ver, pero en principio sí, si es un envío directamente al consumidor por valor menor de $800, en principio no necesitas tampoco tener un importador. Sí, claro.
¿vale? Tienen que tener un importador a efecto de Foreign Supplier Verification Program, que podría ser tú mismo, y un Importer of the Record. Pero en principio podías hacerlo directamente. ¿Okay? Sin tener almacén físico. Claro, sin tener almacén físico, porque tú le envías directamente a tu cliente. Sí. ¿Vale? También esto puede ser interesante para vender directamente a restaurantes, aunque claro, ahora mismo no es el mejor mercado, ¿no? El mejor cliente objetivo. Pero también podría ser interesante si quieres vender directamente a restaurantes. Y luego lo que me comentabas del retail, sí, ahora mismo, claro, en alimentación están muy abiertos. Obviamente, ya sabes que todo el tema de retail pasa a través de importador. Sí. Y hay pocos que están importando directamente. Entonces tienes siempre que ir a través del importador. Lo que sí que estaban pidiendo ahora mucho, lo que había más escasez, digamos, era en tema de producto seco, envasado, etcétera, no perecedero, ¿no? Por todo el tema de la crisis, del confinamiento. Pero bueno, que en alimentación todavía hay mucha oportunidad y yo creo que todavía en tema de especialidad también. Porque te digo, la gente está comiendo más en casa, está haciéndose más gourmet en ese sentido. Que bueno, tras hablar con diferentes contactos en Estados Unidos, la sensación que me da es que si dichos importadores no distribuyen a retail, sí que tienen no. que importar. Porque claro, si no pueden distribuir a restaurantes, hoteles, tiendas, etcétera, si no tienen contacto con ningún retail, pues como que se echan atrás. Es que tienes que ver también si es el canal Horeca o si van dirigidos a retail o es un mix. Obviamente Bueno, hay que trabajan con los dos. Claro, trabajan sobre para Horeca, pues claro, esto está totalmente parado, no están haciendo nada. De hecho, están intentando redirigir su negocio a lo que es el retail. Los grandes distribuidores de Horeca como Baldor, etcétera, Cisco, están todos redirigiendo hacia lo que es retail y haciendo acuerdos. Por ejemplo, Cisco tiene un acuerdo a través de Kroger para utilizar sus camiones para hacer la distribución de Kroger y también para sacar su inventario. ¿Sabes? Están intentando ser creativos porque, claro, está todo parado. Pero todo lo que esté dirigido a Canal Horeca ahora totalmente parado. Y ese es un segmento que va a tardar en recuperarse ahora mismo. Varios meses. Hay que enfocarse más al tema de retail. ¿Ok? Bueno, pues ¿qué nos parece? Vale, pues Teresa, está en otra reunión ahora, si te parece. Muchísimas gracias, Carmen. Y nada, gracias. Yo os mando la presentación a todos y las demás consultas, pues a través de consultas@ipex.es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Carmen. Gracias Hasta a luego. todos por vuestro tiempo. Saludos, Cristina, que estoy viendo aquí. Un abrazo.